Bueno, hablemos de lo que es el impuesto a las transacciones, el IT, que está, ¿no? En este 843, en el texto ordenado, según el decreto supremo 21532. ¿Cuál será el objeto del impuesto a las transacciones, jóvenes? Este impuesto alcanza al ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, al alquiler de bienes, obras, servicios, de cualquier actividad lucrativa o no, cualquier sea su naturaleza del sujeto que la presta. O sea, por todo ingreso que tú tengas, tienes que cancelar un impuesto a las transacciones porque grava los ingresos brutos. Ya todo ingreso tienes que cancelar tu impuesto a las transacciones. A eso se refiere, ¿sí? Así me digas, yo soy una institución no lucrativa, me dedico al deporte, claro, pero si tú en el marco del deporte alguna vez cobras entradas para ver los partidos, como por ejemplo el Club Jorge Wilstermann, ¿no es cierto? Tienes que pagar el impuesto a las transacciones, así como el IVA. Ya habíamos hablado, pero del IVA, ahora estamos hablando del impuesto a las transacciones, ¿sí? También están incluidos en este objeto, en el objeto de este impuesto, los actos a título gratuito, jóvenes, ya que supongan la transferencia de dominio de bienes, ya están dentro de este impuesto, ¿no es cierto? Alquiler, todo lo que sea, ¿no? Ventas de bienes inmuebles, ventas de bienes muebles, etcétera, ¿no es cierto? También dentro de este están en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan transferencia de dominio de bienes inmuebles. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú, o sea, te dan una herencia, una sucesión indivisa, tienes que pagar este impuesto. Me dejo entender, tienes que pagar el impuesto a las transacciones. No sé si se acuerdan, en unas primeras clases les dije, en nuestro país, quien tiene dinero tiene que haber tributado. Así tú me digas de dónde eres millonario, no es pecado ser millonario, pero mientras hayas tributado, ¿no es cierto? Y si has tributado, estás trabajando legalmente. Sí, o sea que me digas, yo soy millonario porque mi papá me dejó una herencia. Así, entonces tienes que haber pagado el impuesto a las transacciones por esa sucesión indivisa. Me dejo entender. En el caso de bienes inmuebles, cuando no hubieran estado, por ejemplo, inscritos al momento de su transferencia en los registros de derechos reales. ¿Qué significa, jóvenes? Cuando tú compras un bien inmueble, una casa, cuando es la primera venta, está alcanzado por el impuesto a las transacciones. Pero cuando ya sucesivamente, después segunda, tercera venta, ya está inscrito en derechos reales, ¿verdad? ¿Qué impuesto va a pagar? Impuesto municipal a las transferencias, ya es un impuesto municipal, pero en la primera venta paga impuesto a las transacciones. Ahora, cuando se trata de vehículos, digamos, ¿no? Automotores que no hayan sido inscritos anteriormente en los registros de los gobiernos municipales, también cuando se trata de su primera venta, pagan impuesto a las transacciones. Eso siempre tenerlo en cuenta. En la primera venta, bienes inmuebles, vehículos, pagan impuesto a las transacciones. Ya a partir de la segunda venta ya están inscritos en derechos reales, pagan impuestos municipales. Sí, eso tenemos que tener siempre en cuenta. No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas, transferencias, etcétera, que fueran consecuencias de reorganizaciones de empresas o aportes de capital de las mismas, ¿sí? Hablemos ahora, a ver, ¿quién es el sujeto de este impuesto? Ya habíamos visto, ¿no? Que es sujeto pasivo, etcétera, ¿verdad? El sujeto de este impuesto son los contribuyentes, las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Bien sabemos naturales, jurídicas, cuáles son, ¿no? Ya han llevado o están llevando lo que es contabilidad de sociedades. Empresas públicas y privadas, sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. Todos esos son sujetos de este impuesto, sujetos pasivos. ¿Sí? La base de cálculo, ¿cuál es de este impuesto a las transacciones? Es el total de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad grabada. Y hemos visto, ¿no es cierto?, cuál es la base, el objeto de este impuesto. Ahora, todos esos ingresos brutos que tú tengas son
base de cálculo del impuesto. ¿Qué son los ingresos brutos? Son los ingresos totales, ¿sí? Sin descontar impuestos, o sea, antes de impuestos. Esos son los, es el ingreso bruto. O sea, se va a considerar el ingreso bruto, ¿no es cierto? En otras palabras, en valores monetarios o en especie, devengados en concepto de ventas de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por actividad ejercida, intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación en general de las operaciones realizadas. Esa es la base de cálculo. En las operaciones realizadas, por ejemplo, por contribuyentes que no tengan obligación de llevar libros contables y formular balances, etcétera, la base imponible será el total de sus ingresos percibidos en el periodo fiscal. Por ejemplo, los que alquilan, ¿no es cierto?, en departamentos, etcétera, no están obligados a llevar libros contables. Vamos a hacer más adelante practiquitas sobre esto, ¿sí? Hablemos de la alícuota de este impuesto. Es el 3%, como desde contabilidad 1 sabemos, ¿no? La alícuota del impuesto a las transacciones. ¿Dónde hemos conocido nosotros el impuesto a las transacciones? En los ingresos, ¿verdad? En las ventas que hemos tenido. Vamos a ver algunos ejercicios que no solo sean en ventas, ¿sí? Ahora, ¿dónde nace el hecho imponible? Al igual que en el IVA, ¿verdad? En bienes muebles, jóvenes, nace en el momento de la facturación o la entrega del bien, lo que ocurra primero. En bienes inmuebles van a ser el hecho imponible en el momento de la firma de la minuta o documento equivalente o en el de la posesión, lo que ocurra primero, ¿sí? Ojo, tenemos que ver siempre que en la transferencia de bienes inmuebles, la primera venta es alcanzada por el impuesto a las transacciones. La segunda y las demás ya paga impuesto municipal porque se supone que va a estar inscrito en derechos reales, ¿sí? En caso de metales, minerales, van a ser el hecho imponible en el momento de la emisión de la liquidación o facturación. Esto se lleva en contabilidad minera, van a aprender todo eso, ¿no? Cuando nace el hecho imponible. En forma práctica, si es que nosotros no alcanzamos. En contratación de obras, como se pueden acordar, al igual que en el IVA, cuando nace en el momento de la aceptación del certificado de la obra, parcial o total, o en la percepción parcial o total del precio de la facturación, lo que ocurra primero, ¿sí? O si no, en avances de obras, ¿no es cierto? Es que se da planillas de avances de obras y ahí te cancelan recién. Esto también lo van a ver lo que es en contabilidad de servicios. Vamos a tratar de hacer unos asientos, pero para que ustedes comprendan. En prestaciones de servicios, un mecánico, por ejemplo, te está prestando servicio que tendría que facturar, ¿verdad? Sí o sí, porque trabaja con maquinaria. Un profesional, contador que va a dictar cursos, está prestando servicios, ahí donde nace, en el momento en que se facture, en el momento que se termine total o parcialmente la prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. Sí, en transmisiones, por ejemplo, en intereses, ¿cuándo nace? En el momento de la facturación o liquidación, lo que ocurra primero, ¿sí? Vamos a hacer también prácticas sobre eso. En transmisiones gratuitas, lo que les digo, ¿no? Cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho transferido. Hablemos de exenciones. ¿Quiénes están exentos de este impuesto? Están exentos de este impuesto el trabajo personaje ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable. Cuando uno es trabajador dependiente de una empresa, está exento pues de ese sueldo que recibe del impuesto a las transacciones, de pagar. Sí, es un ingreso, pero es un ingreso en calidad de dependencia. El desempeño de cargos públicos también, ¿no es cierto? El sueldo que recibe nuestro alcalde está exento del impuesto a las transacciones. Las exportaciones, ¿no? Ya habíamos hablado en el IVA, cuáles son todas las ventajas que da el país, ¿no? Para que podamos exportar, porque somos un país netamente importador, jóvenes. Los servicios, intereses de caja de ahorro, ¿sí? O sea, el banco que cuando te pague los intereses va a estar exento de pagar impuestos a las transacciones. Ya habíamos hablado en el IVA por qué, ¿verdad? Los establecimientos educativos privados incorporados a planes de enseñanza oficial, que también habíamos hablado sobre esto, ¿verdad, jóvenes? En el IVA. Siempre y cuando
estén en cuanto a la educación, pero si este establecimiento vende poleras, ahí sí tendría que facturar. Vamos a tratar de ver un caso práctico para comprenderlo mejor, ¿sí? Todo impuesto es una materia amplia, que es muy bonita, y alguna vez siempre en el transcurso de tu profesión vas a encontrarte con que esto tiene, está exento, no está exento, a ver cómo haríamos, así como les puse ejemplitos en el IVA, ¿verdad? En caso de artistas nacionales. La edición e importación de libros, diarios, publicaciones informativas en general, periódicos, revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad lo realice el propio editor o terceros por cuenta de este, están exentos, ¿sí? O sea, alguna vez, no sé si han escuchado, el mejor negocio es importar libros, están exentos. Tú vendes libros, estás exento. ¿De qué? De pagar impuesto a las transacciones, entre otros. Sí, ahora estoy hablando del impuesto a las transacciones. Ojo, pero esta exención a estos libros, diarios, etcétera, no va a comprender ingresos por publicidad. Por ejemplo, los tiempos, por la venta que realiza de periódicos, ¿no es cierto? Por eso está exento al impuesto a las transacciones, pero por lo que te cobra por publicidad en sus páginas, no está exento, tiene que emitirte una factura y por ende impuesto a las transacciones. ¿Cuál es el periodo fiscal del impuesto a las transacciones, jóvenes? A ver, al igual que el IVA, es un impuesto resultante que se liquidará y imposará sobre la base de la declaración jurada efectuada en el formulario oficial. ¿Cuál es el formulario oficial del impuesto a las transacciones? El formulario 400, ¿sí? Por periodos mensuales, al igual que en el IVA, según la terminación del último dígito del NIT, ¿verdad? Y más fácil, si tu NIT termina en 2, digamos, le sumas 13 y el 15 es la fecha de vencimiento. Si cae en día feriado o en día domingo, se traslada al primer día hábil posterior, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado en lo que es el IVA. Hablemos un poquito, a ver, se compensa el impuesto, este impuesto con el impuesto a las utilidades de las empresas. El asientito para registrar ese impuesto a las utilidades que tienes que pagar es de 100, ¿no es cierto? Digamos, empresa comercial, 31 de diciembre, tú registras el impuesto, pero a pagar, ¿verdad? Porque todavía no vas a pagar. Tienes 120 días después de diciembre hasta abril, ¿verdad? Para cancelar ese impuesto a las utilidades. El IWE es tomado como un pago a cuenta del impuesto a las transacciones. ¿Qué es lo que pasa? Este IWE nos va a servir para compensar el impuesto a las transacciones que declaramos mensualmente, que pagamos mensualmente por todas las facturas, por todas las ventas, ¿no? Por todo ingreso en el territorio nacional. Compensamos entonces hasta un nuevo pago de este impuesto a las utilidades o hasta un nuevo vencimiento se compensa, ¿sí? Todo esto lo veremos de manera práctica, más detalladito, ¿no? Llenando formularios y compensando.